Shalom, shalom, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast, Palabra al Día. Y hoy vamos a estar hablando un poco sobre la diferencia entre conocimiento y entendimiento. Recordarán que en nuestro podcast anterior estuvimos un poco sacando a la luz la posibilidad de extendernos en cuanto al saber diferenciar conocimiento y entendimiento y sobre todo ¿qué es lo que nos dice la hermosa palabra de Yahweh al respecto y cómo nos anima, por supuesto, a desarrollar esa capacidad que viene a través de entender la información que recibimos? Y un poco, bueno, ya te estoy adelantando de que estaremos compartiendo el día de hoy. Bienvenidos a todos y vamos a ponernos cómodos porque ya vamos a comenzar. No es desconocido para todos nosotros la importancia que tiene el poder adquirir conocimiento, poder adquirir información, poder adquirir inteligencia para desarrollar todo lo que en la vida se nos presenta. La vida en sí misma es un bagaje de tantas cosas que el poder desarrollar capacidades que nos permitan afrontarlas es indudablemente la meta que todos nosotros como seres humanos buscamos. Pero hay algo que la mayoría ignora, que mucho más allá del conocimiento cognitivo o de la capacidad cognitiva que tenemos para pensar, para razonar y para adquirir información a través del estudio, hay instrucciones, hay preceptos que son muy necesarios para que podamos caminar y tener una vida realmente productiva. Lo que quiero decir con esto es que más allá de que podamos adquirir información como la que académicamente recibimos cuando estamos en la escuela o en la universidad, hay información que aunada, por supuesto, también a otro tipo de información como la académica, refuerzan en nosotros estrategias y parámetros que nos permiten a lo largo de nuestra existencia poder desarrollarnos, crecer y ser proactivos y eficientes en cada uno de los roles que como ser humano terminamos desempeñando, bien sea dentro del mundo laboral como del mundo personal, familiar, en fin. Hoy quiero que podamos introducirnos un poco en lo que las escrituras nos dicen, lo que representa conocimiento. Y más aún porque estoy segura de que muchos, al igual que yo, han pasado una vida buscando el conocimiento, queriendo aprender, pero también queriendo comprender qué puede hacerse con esa información, cómo manejarla, cómo exponerla en la cotidianidad, cómo expresarnos con referente a un tema, cómo hacernos entender con referente a una información, porque todo eso es entendimiento, lo cual, por supuesto, ya nos vislumbra que el conocimiento sin el entendimiento no debería presentarse. Es algo que debería caminar de la mano, pero no siempre sucede así. Como siempre te digo, busca tu escritura, bien sea digital, bien sea escrita, física, mejor dicho, y vamos a introducirnos en ella, en lo que la hermosa palabra de Yahweh nos enseña, nos instruye, nos alienta y por supuesto nos alerta también para que podamos seguir aprendiendo y creciendo cada día más. Vamos a irnos al libro de Proverbios, Proverbios 4. Y en este capítulo de las Escrituras nos instruye quizá como más que como estudiantes, quizá más como hijos del Padre. Pero hay algo muy real que no podemos tampoco pasar desapercibido.
que la Ruach HaKodesh, el espíritu de nuestro amado Padre Celestial, que tiene la función de entrenarnos, de disciplinarnos, de educarnos, de recordarnos incluso todas las maravillas que nuestro amado Yahushua hizo en vida y que a su vez no solo nos permite obtener esa información, sino que también nos alienta y nos prepara para saber cómo podemos también nosotros compartirla. Es una maestra por excelencia y es una madre, obviamente, porque tenemos madre y tenemos padre, y el padre está representado, su amado Padre Celestial, y nuestra madre está representada en la Rúa HaKodesh. Entonces, como una madre que pues nos habla en nombre de nuestro Padre, se convierte en una maestra constante, como lo pudiese ser una madre terrenal, que nos cría conjuntamente con nuestro Padre terrenal, que nos enseña, que nos inculca principios, valores que nacen desde el hogar y que todo esto nos va a permitir a futuro o en el proceso del crecimiento de la vida adquirir un carácter acorde a lo que hemos aprendido en el camino de toda nuestra existencia. Así que en el capítulo 4 de Proverbios nos comienza diciendo, hijitos. Aquí nos trata como hijos y es maravilloso ver esa posibilidad de ser hijos de nuestro amado Padre Celestial, de saber que a través de Él podemos recibir no solo la instrucción, sino el amor, el afecto, el cariño que como Padre siente hacia los suyos. Y nos dice en el verso 1, hijitos, háganle caso a la disciplina de un padre, pongan atención y aprendan discernimiento. Ya en este primer verso nos está dando cuáles son los pasos para poder caminar con la medida correcta de la fe incluso. Nos dice, háganle caso a la disciplina. Esto por supuesto nos habla de obediencia. Pongan atención, aquí nos habla de adquirir conocimiento, de no solamente es escuchar lo que alguien nos dice, sino poner atención a eso que nos dice. Y una vez que hemos puesto atención a eso que nos dice, que por supuesto es sinónimo de obediencia, porque no es solo escuchar, sino también poner atención, viene entonces esta capacidad que nos da el discernimiento. Hijos, háganle caso a la disciplina de un padre, pongan atención y aprendan discernimiento. ¿Qué nos dice esto? El discernimiento es algo que se aprende. Y el discernimiento es sinónimo de entendimiento, porque al discernir algo, al entenderlo, es cuando podemos realmente amplificar. Sería correcto utilizar esta terminología, amplificar el campo de acción de la información recibida. Pero vamos a seguir leyendo en el verso 2. Luego nos sigue diciendo en el verso 2, porque yo les doy una buena instrucción, no olviden mi enseñanza. Esta es una afirmación que bien puede quitar toda duda de nuestro corazón si en determinado momento hemos dudado, valga la redundancia, o hemos increpado sobre el cuidado que nuestro amado Padre Celestial tiene para con nosotros y que sus instrucciones son evidentemente buenas. Y aquí en estos dos versos de este capítulo 4 del libro de Proverbios, bien podemos comprenderlo y recibirlo, porque yo les doy una buena instrucción. No olviden mi enseñanza. Esta capacidad que tiene la Ruach HaKodesh de recordarnos todos los pasajes bíblicos es un milagro. Sí que lo es. Porque a veces no recordamos muchas otras cosas, pero el poder recordar estas palabras es una de las mayores manifestaciones que podamos ver de la Ruach HaKodesh en nuestras vidas, que nos pueda recordar un pasaje bíblico en el momento correcto en el cual lo necesitamos.
Luego nos dice en el verso 3: yo he sido hijo de mi padre, el tierno cariño de mi madre. Él me instruía y me decía: que tu mente se aferre a mis palabras, obedece mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere discernimiento, no olvides mis palabras ni te apartes de ellas. No las abandones y ella te guardará. Ámala y ella te protegerá. Aquí, haciendo un inciso en estos versos que leemos, bien que podemos decir que puede ser el mismo Yahoshua a darnos este consejo, aunque sabemos que este libro de Proverbios fue escrito por Salomón y por supuesto hacía alusión a el amor ferviente que David tenía para con él y la forma en cómo tenía para enseñarle e instruirle sobre la hermosa palabra de nuestro amado Padre Yahweh. Pero lo recibimos en esta oportunidad como si fuesen palabras de Yahoshua, porque Él, por supuesto, siendo hijo de nuestro amado Padre Celestial, al igual que nosotros, nos está dando testimonio de lo que el Padre le instruía y la razón por la cual Él mismo nos quiere instruir. Nos dice: adquiere sabiduría. Y adquirir sabiduría es una necesidad imperiosa para poder caminar en la vida de la fe. Si nosotros no nos preocupamos por ser sabios, estaríamos primero perdiendo la posibilidad de desarrollar los dones y los talentos que el Padre amado nos ha dejado a través de su espíritu de santidad. Y luego seríamos desobedientes, infringiríamos una de las primeras instrucciones que el Padre nos está dando, incluso acá en este pasaje bíblico, porque ya nos dice desde el principio: háganle caso a la disciplina de un padre, pongan atención y aprendan discernimiento. Y sabiendo que para adquirir sabiduría necesitamos encontrarnos con nuestro amado Padre Celestial Yahweh, entonces es allí donde comienza a desarrollarse el camino de crecimiento espiritual. Y este pasaje de Proverbios nos lleva a otro pasaje de Proverbios en el capítulo 1, donde precisamente nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a nuestro amado Padre Celestial, pero no el temor del miedo, del pavor, de aquello que muchas veces la religión ha enseñado, sino aquel proceso reverencial que nosotros como hijos sentimos ante nuestro Padre, aquella manera de adorarle, aquella manera de exaltarle, aquella manera de considerarle como el pilar fundamental de nuestra vida. Eso es lo que nos refiere la palabra temor en este pasaje bíblico, en el cual también Salomón quiso dejar en claro que el principio de la sabiduría es indudablemente amar, reverenciar, honrar a nuestro amado Padre Celestial. Y esto lo logramos única y exclusivamente a través de la obediencia. Y es bastante notorio que precisamente Salomón, siendo que habló tanto de sabiduría, siendo que las escrituras nos refieren que le hizo una petición muy especial al Padre Eterno de ser revestido de sabiduría, bien nos damos cuenta que le faltó discernimiento, porque tomó las decisiones incorrectas, tuvo conocimiento, tuvo sabiduría, pero la sabiduría terrenal, porque la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría espiritual, es una sabiduría que resulta de la unión del conocimiento con el discernimiento. Así que vemos con todo el testimonio de la vida de Salomón cómo el discernimiento no le acompañaba. Tomó decisiones equivocadas, erró muchísimas veces. Su corazón no estuvo alineado al corazón del Padre, cosa que sí podemos ver en David.
Tanto es así que el mismo Padre dice que el corazón de David es como el corazón de él. Aquí ya lo tenemos. Debemos comprender entonces qué tipo de sabiduría es la que debemos adquirir, pero entendiendo que la sabiduría es el resultado del conocimiento alineado al discernimiento, entonces debemos procurar el conocimiento. Y volviendo a Proverbios 4, el conocimiento es el resultado de un acto de obediencia. Es buscar agradar a nuestro Padre Eterno, es buscar conocerle, es amarlo por sobre todas las cosas, es adherirnos a sus mandamientos. Y por ello es que nos dice en este verso 4 del capítulo 4, Él me instruía y me decía, y esto se lo decía su padre David, y por supuesto que el padre David también lo recibió de su Padre Celestial Yahweh, como seguramente también lo recibió de su Padre terrenal. Que tu mente se aferre a mis palabras. Obedece mis mandamientos y vivirás. Si queremos vivir, solo tenemos que seguir esta instrucción. Muchos quieren vivir por eternidades y equivocadamente, porque evidentemente no tienen entendimiento de lo correcto y mucho menos discernimiento, optan por metodologías que son aberrantes ante los ojos de nuestro amado Padre Celestial. La fuente de vida es Yahushua. Él es el que nos da todo lo que necesitamos para poder conocer, comprender y entender a nuestro amado Padre Celestial. Porque Yahushua es el camino para llegar al Padre, no hay otro, ¿eh? Y eso es una verdad absoluta. No hay otro camino para llegar al Padre eterno Yahweh, únicamente a través de Yahushua. Por tanto, Yahushua se constituye en el conocimiento real y verdadero. Él es la verdad, Él es la fuente de vida, Él es el poder más grande que nosotros podamos recibir y tener, por supuesto. Y esto es un trabajo que debe realizarse a través del deseo, primordialmente a través del deseo de querer caminar al lado de Él y luego desarrollando esas capacidades y esas destrezas que espiritualmente el Padre ha dejado para que nosotros podamos caminar en el conocimiento de su palabra y en el entendimiento de su palabra. Y una vez que ya estamos en Yahushua, podemos tener la capacidad de entender la palabra de Yahweh, de comprenderla, de poder discernir y separar indudablemente aquello que nos parece que no es correcto y aquello que sí. Porque aunque las escrituras nos dan mucha información maravillosa y toda la escritura en sí es un compendio de información e instrucción constante, también encontramos pasajes y testimonios de personas que erradamente tomaron decisiones y que pusieron en riesgo su caminar en la fe. Nosotros a través del discernimiento podemos también comprender cuál es el riesgo que pudiésemos correr a la hora de caminar en la fe. Así que todos esos testimonios nos permiten también nosotros aprender a desechar ese ejemplo y tomar el ejemplo correcto. No solo en las escrituras, en la vida misma. Hay algo que no podemos dejar de tener presente en nuestras vidas. Cuando Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo comieron de una manera equivocada, no porque no podían comer de ese árbol, quizá en ese momento no podían comerlo, pero el propósito del Padre Eterno era que lo comieran. Por supuesto que sí. El Padre no quiere que nosotros no tengamos conocimiento y discernimiento, todo lo contrario. Él nos anima para que busquemos eso y lo vemos en las Escrituras miles de veces. Pero aún no era el tiempo.
Adán y Eva no estaban preparados, no tenían el conocimiento. Y cuando le damos a personas que no están preparadas la capacidad de entender sin haberles primero dado a conocer la diferencia entre una cosa y la otra, entonces estas personas nunca van a tomar las mejores decisiones. Por ello, el árbol del conocimiento del bien y del mal debía comerse o debía tenerse acceso a él una vez se tuviese acceso al árbol de la vida. El enemigo es muy astuto. Muchas veces nos da cosas que creemos que son buenas, pero cuando nos las da en el tiempo equivocado, evidentemente no son buenas. Yahoshua debe primero ser nuestro alimento. Por ello es que una vez que ya tenemos a Yahoshua, es cuando podemos tener a la Ruach HaKodesh. La Ruach HaKodesh es ese árbol del conocimiento del bien y del mal, es esa capacidad de discernir y de entender cómo separar el bien y el mal, o mejor dicho, el bien del mal, porque el mundo es un escenario dual, donde el bien y el mal se interrelacionan, pero nosotros debemos separarlos, porque no podemos caminar con esa mezcla. Y esa es una de las enseñanzas que Yahoshua nos vino a dejar y que las escrituras lo aclaran en muchísimos pasajes. Entonces, con esto, ¿qué podemos obtener a través de este Proverbios 4? De que debemos aprender que el conocimiento sin discernimiento no debe caminar. No podemos tener entendimiento de algo que desconocemos. Es ilógico en lo absoluto. Por ello es que hay información que nosotros a los niños no les damos. Ellos no pueden tomar decisiones porque desconocen la totalidad de las cosas. No están en capacidad de tomar decisiones. Y las decisiones se toman una vez que uno tiene el discernimiento y el entendimiento de haber comprendido correctamente la información que se nos ha dado. Así que en este orden y propósito de vida que el Padre Eterno nos ha dejado, comprendemos que debemos adquirir el conocimiento correcto, los hechos precisos, las instrucciones que el Padre nos ha dado, la forma en que Él quiere que nosotros vivamos, la información correcta sobre Él, su carácter, su forma de ver la vida y la forma en que quiere que nosotros veamos la vida, el por qué es necesario que tengamos las escrituras, que amemos las escrituras, que busquemos informarnos de ella, para luego poder tener el don de comprender el significado profundo de ese conocimiento, de poder tener la capacidad de ir inhalando los puntos necesarios, las conexiones, para tener esa visión completa, esa capacidad de ver la vida desde la perspectiva de nuestro amado Padre Celestial Yahweh y por supuesto de nuestro amado Yahoshua. Pero todo esto sucede una vez que tenemos a Yahoshua y es la única manera de que nosotros podamos tener el discernimiento completo para tomar las decisiones correctas. Y esta es una de las enseñanzas más importantes de las escrituras, el conocer la diferencia entre conocimiento y entendimiento y la capacidad de que nosotros podamos adquirir tanto uno como el otro. Una diferencia clave para poder caminar en el camino de la fe. Conocimiento sin discernimiento es solo información. Una información sin tener ni la más pálida idea de cómo la vamos a aplicar. Mientras que con el entendimiento, por supuesto, adquirimos esa estrategia transformadora, ese norte claro y preciso de hacia dónde debemos ir y de cómo prepararnos para poder ir hacia esa meta. Y esto todo lo encontramos en las escrituras. Pero recordemos que la sabiduría de lo alto es la unión, es el resultado del conocimiento y el entendimiento.
El conocimiento viene solo a través de Yahushua y el entendimiento viene a través de la Ruach HaKodesh. Esa es la fórmula maravillosa para tener la sabiduría que viene desde arriba, desde nuestro amado Padre Celestial Yahweh. Así que no lo olvides, ¿eh? Conocimiento sin entendimiento no aplica. Espero que te haya gustado nuestro podcast de hoy. Shalom, shalom.